Economista Pablo Dávalos está con nosotros. Él, primero díganos si nos escucha, economista, buenos días. Buenos días, un abrazo, escucho sin ningún problema. Perfecto, gracias. Economista, una consulta nada más que de pasada. ¿Usted ya dejó de ser asesor económico de la CONAIE o aún mantiene una relación, en todo caso, cordial y de repente le tocan su puerta para pedirle alguna recomendación los directivos de la CONAIE? Nunca he dejado de pertenecer a la CONAIE. En realidad lo que pasó fue una especie de invento de los medios, una mala interpretación. ¿Nunca dejó de ser asesor? Sí, claro, siempre he sido. Siempre he estado ahí. Lo que la CONAIE aclaró es que se trata de un proceso de fraternidad y no de un proceso laboral. Claro, está aclarada el tema. A ver, claro, pero los medios de comunicación hicieron sobre eso un aspecto que no corresponde a la realidad, ¿no? Indicando que no tenía nada que ver. Pero yo sigo ahí, sigo en el Parlamento, etcétera, ¿no? Perfecto. Sigo ahí. Economista Dávalos, desde su visión, ¿cómo se proyecta el Ecuador para el año 2020? ¿Qué se puede hacer para salir de esta especie de estancamiento económico? ¿Qué medidas no se han tomado? ¿Qué debe pasar para que comience, si es que cabe, la recuperación económica del Ecuador? Bueno, hay que indicar que los datos del sector real son datos optimistas. El único problema que tiene el país en este momento es el sector fiscal. En el sector real nosotros tenemos que durante este año el precio del petróleo se incrementó, se había calculado un precio del petróleo de $50 y se vendió por encima de los $57 durante todo el año. Las exportaciones se recuperaron con respecto al año 2018, estamos ya alcanzando los niveles que teníamos en el año 2014. El sector importador también se recuperó, empezamos también a tener la misma dinámica que tuvimos en el año 2018. El sector financiero también se está recuperando, tenemos un crecimiento de la cartera de los bancos, tenemos un crecimiento del sector cooperativo importante, es decir, en términos de sector real, en términos de producción, el país no está mal. Sin embargo, de eso tenemos problemas de desempleo y de subempleo bastante fuertes, tenemos problemas de liquidez también bastante fuertes y el dogal, si se quiere, el nudo crítico es la política fiscal. El gobierno, en vez de aprovechar esos indicadores positivos que tenía la economía, utilizó la política fiscal para hundirle al país, para generar exprofeso recesión, para acentuar y expandir el desempleo y el subempleo, ¿no? Nosotros lo hemos denominado esta característica especial del gobierno como crisis inducida. Por eso es que para el presente año no se prevé un crecimiento, más bien un decrecimiento, y para el próximo año se prevé un crecimiento más bien tímido. Fíjate tú cómo será de importante esta crisis inducida del gobierno, que el gobierno espera para el siguiente año, que además hay un crecimiento menor al 1%, pero el crecimiento, en fin de cuentas, el gobierno espera recaudar menos impuestos que en el presente año. Mientras que para el presente año los impuestos en total de la economía fueron de alrededor de 15.000 millones de dólares, el gobierno para el próximo año, con crecimiento incluido, espera recaudar alrededor de 14.300 millones de dólares, ¿no? Por eso es que se va a tener problemas en el sector fiscal. Entonces, si me dices cuál es el problema a este momento del país, el problema del momento del país es el ministro de Economía. Es un ministro que le está sumiendo al país en una grave crisis económica. Ahora, economista Dávalos, y proyectándonos un poquito más allá, ¿cómo enfrentar lo que se viene y es inevitable, que es que dentro de los próximos 10 años el Ecuador deberá honrar deudas, compromisos económicos por más o menos 10.000 millones de dólares? ¿El país está preparado para eso que se viene inevitablemente? Mira, veamos el tamaño de la economía del país. El PIB del país para el próximo año es de más o menos 110.000 millones de dólares. Si tú sumas al PIB las importaciones, tienes el volumen real de la economía, se llama oferta final de la economía, que es más o menos de unos 135.000, 140.000 millones el próximo año, y estamos hablando de una economía que está en recesión. Entonces, 140.000 millones el próximo año no es un mal número para una economía tan pequeña como la nuestra, y tampoco es un mal número para asumir responsabilidades financieras. No es que tengamos deudas de
que pagar el próximo año de 60, 80 mil millones, ¿no? 10 mil millones es una cantidad manejable. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que el gobierno todavía no ha diseñado una hoja de ruta que permita el crecimiento económico, que permita la redistribución del ingreso. El ministro de Economía es verdad, o sea, no estoy exagerando, el ministro de Economía le está haciendo muchísimo daño al país. Fíjate tú que cuando él asumió el Ministerio de Economía, el pleno empleo estaba en 50% y el riesgo país estaba en 400 puntos. Hoy el riesgo país bordea los 1.500 puntos y el pleno empleo ha bajado al 37%. En apenas 2 años el deterioro que ha producido la gestión del ministro de Economía realmente es dramática, por así decirlo, ¿no? Las cifras están ahí para confirmarlo. Entonces el problema que tiene en este momento es que lamentablemente el Ministerio de Economía no constituye una alternativa, una opción para el país, sino una carga muy pesada que los ecuatorianos le estamos pagando con desempleo, con subempleo, con concentración del ingreso. ¿Y cuál debe ser el giro que tiene que tomar la economía ecuatoriana? Pues para que no siga dándose esto que usted dice, Pablo, que es una especie de inducción hacia la crisis. El ministro de Economía tiene que salir, el presidente tiene que decirle muchas gracias al ministro de Economía y poner un técnico ahí. Recordemos que el ministro de Economía pertenece a las cámaras empresariales, y las cámaras empresariales, cuando han tenido que dirigir la economía del país, han provocado un fracaso. Recordemos lo de Maguad. Y tiene que poner un técnico ahí en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Nosotros le entregamos al gobierno un programa económico mínimo, y en ese programa económico, si tomaba las medidas que le habíamos entregado como Parlamento, etcétera, el gobierno en este momento tendría un superávit fiscal primario no menor a 500 puntos, tendría un incremento de los ingresos de alrededor de 4.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Lamentablemente el gobierno está muy pegado a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, está muy pegado a la hoja de ruta de las cámaras empresariales, de las grandes cámaras, y eso dificulta cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué preveo yo para el próximo año? Que el gobierno tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional y no tiene capacidad política para hacerlo, no tiene espacio político para hacerlo. Y si cumple con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener otra vez un escenario de conflicto social, un escenario de confrontación social. Recordemos que el Fondo Monetario le está exigiendo ya reformas financieras fuertes, le está exigiendo reformas laborales fuertes, y si el gobierno envía esas reformas laborales, que el país no las necesita además, que el gobierno las envía, eso va a significar otra vez confrontación social. Entonces, yo pienso que lo que el gobierno tendría que hacer es rescindir ese acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, nombrar un ministro técnico y declarar el próximo año como un año de transición, porque se nos vienen las elecciones, y no tomar ninguna otra medida económica hasta que venga el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, tampoco la focalización de los subsidios. Es que no hay cómo, no puedes, o sea, no puedes focalizar nada, no puedes hacer nada, el gobierno no puede hacer absolutamente nada, no tiene ninguna capacidad de maniobra. Si el gobierno se mueve por encima de esa capacidad de maniobra, se cae. Entonces lo que tiene que hacer es decir, bueno, el Fondo Monetario, ¿saben qué? No puedo cumplir, lamentablemente no se dieron las condiciones para cumplir esa carta de intención, decirles a las cámaras muchas gracias por el aporte, pero voy a nombrar un ministro técnico que va a dirigir la economía en estos próximos 12 meses, esperando el nuevo gobierno, y abstenerse de tomar ninguna medida económica. No puede tomar medidas económicas en este momento. Si toma una medida, eso provoca estallido social y el gobierno está en la cuerda floja, ¿no? Y con ese estallido social, inmediatamente hay una crisis de gobernabilidad. Pero no hay cómo, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Pero, economista, ¿una inacción no le puede pasar una factura muy grande al gobierno? ¿No hacer nada? El problema es que no puedes tomar ninguna otra medida porque no tienes capital político, o sea, no hay capital político. En el caso de la economía se necesita para tomar decisiones capital político y eso no lo tiene. Entonces, tú no puedes, en un contexto con el que este momento vive el país, en el caso del gobierno, no se pueden tomar medidas sin el correspondiente capital político. El momento en que tome una medida y la CONAIE o el FUT o el Parlamento de los Pueblos deciden oponerse a esa medida, y si es una medida fuerte y amerita movilización social, el gobierno ya no resiste otra movilización social, ya no tiene ninguna capacidad política de resistir otra movilización social, ¿no? Bien. Entonces la situación para el gobierno, si quiere terminar el periodo, es tan compleja que lo único que le queda es esperar que venga el nuevo gobierno. Bien, muchas gracias, economista Pablo Dávalos, entonces, que recomienda más bien que el gobierno
entra en una especie de transición hasta esperar al próximo, claro. Exactamente. Bueno, gracias a Pablo Dávalos. Es la situación. Muchas gracias, un abrazo, Pablo.